Hoy día, bueno, esta actividad se enmarca en la exposición histórica que está realizando el grupo Crónicas de Bochef en conjunto con LH, que nace a partir de la misma iniciativa y que busca rescatar los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX, en los cuales ha sido partícipe de nuestra universidad, nuestra comunidad universitaria, y de tal manera podamos entenderlos para poder comprender mejor el presente y construir un mejor movimiento, un movimiento más sabio que logre capitalizar los logros que queremos tener. Entonces, en tal sentido, una de las principales reflexiones que tenemos que hacer es en torno al rol que han tenido los medios de comunicación y los principales actores de estos, como son los periodistas, durante la historia y en la actualidad. Es por eso que hemos traído a nuestro importante invitado hoy día, Aníbaldo Mochati, para que nos hable un poco del rol social de los periodistas y los medios de comunicación durante los tiempos de la dictadura. Y también tenemos la presencia de Ismael, que nos da el factor local del Canal 6. Como ustedes saben, un grupo que busca rescatar todo lo que es la comunicación popular y por lo tanto también nos trae un poco al debate de lo que son los medios de comunicación en la actualidad. Entonces vamos a proceder primero a una exposición de don Aníbaldo para que nos explique el rol social de los periodistas durante la dictadura, y después Ismael nos va a contar un poco más, trayéndonos a la actualidad de la labor que hace el Canal 6, y así podemos dar vida a la discusión para que podamos sacar algo provechoso de esto. Así que los dejo con don Aníbaldo. Gracias. Yo prefiero más que hagan preguntas que yo exponer algo. Pero lo primero que voy a decir es que, mira, en la radio, en la audio casi no tenemos un manual de estilo. Hay uno, el don que está prohibido. Pero nada con Aníbaldo. No, ¿sabes por qué? Son los pequeños detalles de los medios. Ustedes saben que Chile es una ciudad súper clasista y eso. Y el don, fíjate, en los medios de comunicación, ¿a quién se trata de don y a quién no se trata de don? Es cosa para la oreja, ¿no? Entonces, efectivamente, casi automáticamente, un reportero que puede que no tenga experiencia, automáticamente a ciertas personas les dice don y a otras no. De verdad, la única norma de estilo que yo tengo así es que no existe los dos. Ni internamente ni sobre todo para los entrevistados. Mira, hablemos de los medios históricos. Mira, lo primero que hay que decir es que el panorama de los medios antes del golpe del 73 era un panorama súper caótico, pero al mismo tiempo plural. Yo creo que eso también hay que hacer una imagen que se llamará también, eso es lo primero. Pero yo tuve la oportunidad de estudiarlo harto porque, por esas cosas extrañas, mi generación en la universidad fue muy particular y nosotros pudimos acceder, en aquella época estaba prohibido, en la Biblioteca Nacional, a los diarios de la época. En esa época, por ejemplo, tú ibas a la Biblioteca Nacional y pedías lo que había sido, no sé, Clarín, el Puro Chile, estaba prohibido, tú no tenías acceso. Y nosotros, a través de una investigación que hicimos en tercer año, estuvimos 3 semestres metidos en la Biblioteca Nacional. Y el panorama previo al golpe era una cosa que tenía su lado positivo y otro negativo, que era de una diversidad pero brutal, pero donde la verdad no existía. Eso también lo otro. O sea, la ideologización era tan grande que más allá de las interpretaciones o las editoriales, los hechos mismos eran distintos. Entonces nosotros nos craneábamos porque era un grupo grande que trabajábamos en esto. La pretensión era hacer como una especie de gran investigación y libro que al final nunca cuajó, digamos. Entonces, por ejemplo, yo hice septiembre del 71. Ese fue uno de los meses que yo trabajé. Durante un semestre dedicado solo a un mes. Y tú decías, bueno, marcha, no sé, primer aniversario del gobierno y quedó el despelote, ¿y cómo fue? Versiones todas distintas. Bueno, ese panorama obviamente después del golpe se rompió. Y lo que ocurrió fue que incipientemente aparecieron estos medios de oposición durante la dictadura militar. El primero fue efectivamente la revista Arce, en la cual yo trabajé, que partió siendo un simple boletín mensual de noticias internacionales, esa era bastante. No tenía autorización para publicar noticias nacionales. En dictadura se requería una autorización expresa para sacar un medio de comunicación.
Y después se generó esta, yo diría, red, por así decirlo, de medios escritos que después murieron. En ese contexto yo entré a estudiar el año 80. Y entré a estudiar a la Católica, no porque me guste la Católica, yo soy un conocido exalumno de la Católica que hablo mal de su casa de estudio. Pero me gusté el calibre. En esa época había 2 escuelas de periodismo en todo el país. 50 cupos en la Chile y 40 en la Católica, el año 80, creo. Era difícil entrar por el puntaje era de corte era alto. Y yo les voy a explicar por qué yo no entré a la Universidad de Chile, para que vean más o menos de qué estamos hablando. Yo entré a la Universidad de Chile porque esa era una escuela que no existía en la práctica. Ni físicamente, porque era una escuela donde tú no tenías que te faltaban asientos para los alumnos para sentarse. Absolutamente destruida. Con una oficina de la CNI en el sótano, digamos, que esa era la verdad, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil, así como en la perspectiva del tiempo, dimensionar lo que era eso. La escuela, yo pensé poder entrar a la Chile, porque me interesaba más la Chile que la Católica. Y yo hice un cálculo súper frío, que era en qué lugar iba a poder aprender algo. La escuela de periodismo de la Universidad de Chile era una cosa, simplemente horrorosa. Era un lugar donde uno iba a sobrevivir, si que podía. Y con una intervención, digamos, de la dictadura mucho mayor que la Católica. Esa es la verdad también, en términos de profesores y qué sé yo. La Católica era otro fenómeno, era una escuela dominada por los buffets, que también tenía sus demonios. Pero era distinto, había un espacio ahí y donde uno podía hacer cosas. Y por lo tanto uno estudiaba. Mira, imagínense lo que es una escuela de periodismo donde teóricamente está la gente informada o con ambiciones de ser informada. Silvio Rodríguez en esa época era el ícono, digamos, para nosotros, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez tenía un cassette que se reproducía en estas caseteras rascas. Eso era Silvio Rodríguez. O sea, no había discos, o sea, series, olvídense. Pero nosotros no sabíamos quién era Silvio Rodríguez. Digo, los alumnos de periodismo de la Católica no sabíamos quién era Silvio Rodríguez. Estoy hablando de primer año, año 80, 81. No teníamos idea. Sabíamos que era un cubano. No sabíamos si estaba muerto o vivo. Porque se corría el rumor de que lo habían matado. Pero no existía internet. O sea, estamos hablando de eso. Entonces, cuando se habla de la dictadura chilena, también hay que entender lo que es como toda la dictadura, donde, digamos, donde el cerco comunicacional era realmente brutal. Imaginen, Silvio Rodríguez, o sea, algo tan como pedestre, ¿no? Digamos que estaba en Chile, nadie tenía idea. Y además, lo otro que existía era que no había un ambiente de comunicación entre generaciones, o sea, la posibilidad de conversar, digamos, con las generaciones anteriores, generaciones vinculadas al mundo, incluso del oficio periodístico, qué sé yo, era muy remota. No existía aproximaciones, pues la universidad no era una universidad abierta, no tú podías invitar gente. Yo fui dirigente estudiantil 2 años, pero nosotros invitar gente era difícil, invitar gente, no sé, de la reforma universitaria, no era una cosa casi imposible. Entonces, por un lado hay que decir que en ese contexto nos formamos, y que por lo tanto es un contexto bastante raro. Y por eso yo creo que también, que nos formamos ahí, también tenemos ciertas deformaciones. O sea, yo creo que también la dictadura funciona como un catalizador para cosas buenas, pero también te deja, que como, no sé, cuando tú caminas, digamos, con un zapato ortopédico y te vas a terminar cogiendo igual, si algo te pasó mal, si no es el zapato adecuado. Entonces yo creo que también nosotros tenemos ciertas deformaciones. Entonces, en ese contexto había un ejercicio de periodismo que era entre precario y... A ver, yo fui redactor político del APSE, pero esa otra también es como de la... O sea, en primer lugar, lo que quiero decir es que esta cuestión no hay nada de heroico en esto, ¿no? Porque también hay una especie de camino fácil, digamos, en el cual uno puede caer, en el cual muchos pueden caer, en el tuyo, que exacerbar, digamos, las cosas que hizo. Digamos. Yo soy de la generación que cuando salí a la universidad teníamos claro que había 2 posibilidades de trabajo. O trabajaba en medios de oposición, que no eran muchos, o trabajaba en medios que finalmente eran afines a la dictadura. Entonces era una especie de... Era un camino bien ciego el que uno tenía, ¿no? Y yo formaba parte de un lote que había hecho algo, digamos, que habíamos sido dirigentes, habíamos ganado el central.
En la Católica nosotros cuando ganamos el centro alumno, digo nosotros, mi generación, pasó a ser recién el quinto centro alumno dirigido por la oposición. Estamos hablando de 35 centros alumnos, 40 centros alumnos. Esa era, digamos, la correlación de esfuerzos, por así decirlo, en las reuniones de la federación, era una cosa muy importante. Entonces la alternativa no era mucho. Yo tuve la suerte de que salí y me llamaron inmediatamente después del examen de grado de la radio chilena, que era una radio de la iglesia que no existe, una radio de oposición. Trabajé ahí 2 años y después me llamaron de la revista APSI a escribir el análisis político. Yo tenía 24 años. Entonces, es absolutamente irregular que alguien de 24 años que haga análisis político. O sea, no tenía ni los conocimientos, ni la experiencia. Pero era también porque nadie más lo hacía. Yo también había un cuento ahí como que los caminos estaban tan cerrados que para mucha gente trabajar en estos medios era muy, muy difícil. La revista APSI era una revista muy poco militante, formada por gente muy joven. Éramos los compañeros de universidad y no éramos militantes de partido, no teníamos referencias. Para nosotros la Unidad Popular era una cosa ajena y abstracta. Entonces, en ese sentido se construyeron estos medios de comunicación que finalmente, ustedes saben, desaparecieron una vez retornada la democracia, ¿no? Que fueron muriendo, o lo dejaron morir, por tener esa otra tesis, digamos, pero yo creo que también tengo una gran responsabilidad de ayudarme. Entonces, es súper fácil en dictadura tener claro el panorama, creo yo. O sea, yo siempre he dicho que en cualquier dictadura, si uno hace periodismo, termina haciendo oposición. Por definición, el periodismo es buscar cosas que en general los poderes no quieren que se divulguen. Entonces, eso ya te pone, digamos, en entredicho con toda estructura de poder. Esta es una percepción bien personal mía, digamos, de entender el periodismo también como un ejercicio antipoder, pero en dictaduras se hace periodismo hacia oposición. Y eso ocurrió en la Unión Soviética, ocurrió en Argentina, en China, la que decir, digamos, hoy día, ¿cierto? Todos los blogueros, digamos, en China que pasan a ser opositores inmediatamente. Y por lo tanto yo creo que también para nuestra generación el retorno a la democracia fue un shock. En la perspectiva de que había mucho un periodismo, por así denominado, de trinchera, y de un día, no un día para otro, la transición en Chile no fue eso, pero tuvimos que empezar a trabajar con otros materiales. Yo en enero del 86 empecé a escribir política en el APSI, que escribía, eran quincenalmente y fuera semanalmente, la revista salía semanalmente, todo el 86, todo el 87, y yo creo que recién, después del plebiscito del 88, por primera vez yo pude entrar a La Moneda, hablar con un funcionario de gobierno. O sea, ese era el nivel de acceso a fuentes que uno tenía también. O sea, también entonces, hay una distorsión muy grave. Si ustedes miran mis crónicas, de aquella época eran una fuente, bueno, que eran puras referencias, ¿no? Sin mencionar el nombre, pero una fuente cuenta, y la fuente ahora lo puedo decir quién era. La fuente era, no sé, un abogado que era amigo de otro abogado y ese otro abogado participaba en una comisión asesora legislativa de la Junta, una cosa así. Otro tipo que era pura gente que rodeaba el poder, que era pinochetista, y que tenían, como no estaban en el riñón mismo del poder, finalmente te pasaban aquí algunos datos, pero jamás un ministro, un secretario, o sea, olvídate. Bueno, así me eduqué, para no hablarte de los demás, pero entonces me eduqué en una situación muy irregular, esa es la verdad. Y con marcas o hitos que finalmente para uno son improbables. Yo entre el año 80 al Colegio de Gobierno de la Católica, el mismo año en esa escuela mataron a alumnos. Que algo claro que ya nadie recuerda, que fue Eduardo Jara. Nadie lo recuerda, un alumno que un día a las 12:30 del día lo bajaron de un taxi colectivo en Los Leones con Lota, venía al Campo Oriente, lo bajaron, lo secuestraron, lo torturaron y se le pasó la mano, lo fueron a tirar 2 noches después y murió por la tortura. Y finalmente sus mitos uno finalmente termina siendo como fiel, digamos, a su historia. Y yo soy una persona absolutamente, lo hablamos antes, crítica a la transición que se dio, digamos. Porque finalmente nosotros, bueno, hablar de mí en realidad, no hay que hablar de los demás. Porque finalmente uno se ubicaba en un lugar que no era ni el de los poderes
constituidos por la dictadura ni en los poderes constituidos en la oposición. Entonces yo creo que eso es la primera como el gran aprendizaje que yo tuve del periodismo, que el periodismo se hace lejos de los poderes. O sea, la única manera de hacer periodismo es estar lejos de los poderes. ¿Lejos en qué sentido? Tú puedes estar con ellos, conversar, pero tú tienes que tener siempre, dar un paso atrás y tener una distancia para mirar, uno va a mirar con perspectiva además, y lo otro para no caer, digamos, en algo que con natural todo poder, que es finalmente cooptarte, ¿no? No te digo que sea malo, es así nomás. Los poderes tratan de cooptar a la prensa porque la prensa siempre ha sido un instrumento del poder, o ha pretendido, digamos, los poderes convertirlo en instrumentos. Pienso hoy día, por ejemplo, lo que ocurre con los grupos económicos que están comprando medios de comunicación. No lo hacen porque sea un negocio, lo hacen en realidad porque es una manera de tener cierta espalda, garantía, etcétera, etcétera. Yo trabajé en el APSI escribiendo política hasta el año, todo el año 90. El año 91 me fui, renuncié. Y renuncié porque me di cuenta, fíjate, que lo mejor era quedarse callado en materia política por la transición. Entonces para mí el año 90 fue tan o más traumático, no más traumático que no, pero fue muy traumático en términos de ejercicio del periodismo. O sea, yo recién se salió el gobierno de Patricio Aylwin y cuando tuve a las 2 semanas yo escribí un artículo de análisis donde hablaba del nuevo oficialismo. O sea, la moneda tan indignada. O sea, entonces tú te das cuenta que la misma gente que a ti te alaba porque escribe con determinados criterios, pero llega al poder y ya esos criterios ya no son buenos porque escriben sobre ellos. Y por lo tanto el periodismo también tiene que ejercerse con esa distancia y asumir que esa distancia también es soledad, digamos. O sea, soledad en el buen sentido de la palabra, no es para echarse a llorar aquí, pero si uno es consistente, digamos, con la manera de ejercer el periodismo, uno tiene que estar disponible para renunciar a ciertas cosas. Desde lo más obvio, que son los viajes a Tantauco que invitan, digamos, por el tiempo, pero también los viajes que te pueden invitar en algún momento a representar a Chile, digamos, como parte de una delegación oficial, y esas cosas que no ocurren. Entonces, esa distancia, por ejemplo, yo no voy a cócteles, no voy a ninguna de esas cosas, porque creo que, en primer lugar, que me alata, ¿cierto? Pero además porque no hay una... Porque uno no puede pretender ser amigo de quien no es amigo también. Entonces, uno sabe quiénes son sus amigos y los otros ya es otra manera de relacionarse. Pero para el periodismo es difícil sustraerse de eso, digamos, porque finalmente hay toda una leyenda de que hay que cultivar fuentes y acceder a información, y en realidad más que acceder a información cae en la trampa de que te puedan finalmente cobrar. Esa es la verdad. Yo quiero hacer un símil de los años 80 de lo que está ocurriendo ahora. Yo soy un convencido, puede que me equivoque, yo soy un convencido, digamos, de que la caída de la dictadura se debió en una parte significativa a las movilizaciones sociales, que fueron muy heterogéneas. En las movilizaciones sociales había de todo, había desde pacifistas, y ahí está el grupo Sebastián Acevedo, ¿ustedes han escuchado hablar de cosas así? Sebastián Acevedo era un grupo donde habían puras metidos que eran partidarios de la no violencia activa y que ellos denunciaban la tortura y que por lo tanto hacían actos públicos donde sacaban la cresta. Esta es la verdad, ellos no movían un poco. Desde esa gente, hasta gente que estaba por efectivamente la pierna. Pero hubo una movilización social que a mi juicio fue la más importante, que partió con las protestas y que después derivó, digamos, hasta todo el movimiento por el no, que yo creo que está en el centro de la derrota de Pinochet. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió después? Interpretación mía, es que eso fue conscientemente desactivado para que los partidos políticos pudieran administrar algo que era muy difícil de administrar objetivamente, que era la instalación de la democracia, con la permanencia de un comandante jefe que era Pinochet, con los senadores designados, con una minoría construida, digamos, en el Congreso, una mayoría falsa, digamos, de la derecha, y con una incapacidad de los partidos políticos para eventualmente canalizar, digamos, lo que eran las manifestaciones populares. Yo soy convencido que esa desactivación, digamos, del movimiento popular, que fue muy emblemático, porque se constituyeron casas del no para el plebiscito del 88. En cada comuna había una casa del no. Y que eran lugares de encuentro muy... Había todo, había, bueno, obviamente mucha reunión política, mucha agitación, mucha labor de propaganda, pero también tertulia, digamos. Bueno, esa casa del no, lo primero que hizo la concertación cuando
cuando ganaron fue cerrarlo. No te digo que fue consciente, yo creo que fue muy simbólico. Y yo creo que la transición chilena, lo que le pesa a la transición chilena hoy día, si es que terminó o si es que ya es justamente esta disociación que paulatinamente fue creciendo, digamos, entre la conducción política y la ciudadanía. Hoy día tenemos un abismo, esa es la verdad. Hoy día tenemos un abismo entre lo que es la clase política y la ciudadanía, y el problema es que en democracia, bueno, sí, o sea, sin política no hay democracia, sin actividad política, sin partidos políticos. Probablemente no estos partidos, yo estoy de acuerdo, pero hoy día, con lo que ocurrió el año pasado, donde finalmente la ciudadanía se empoderó, por así decirlo, de verdad, la disociación que tenemos con la clase política genera un espacio súper peligroso, que es el espacio de la aventura, digamos. Yo reconozco que prefiero esto que lo otro, digamos, pero yo creo, o sea, de todas maneras, pero yo creo que ser bien consciente, digamos, de que hay un vacío que está ahí, y normalmente cuando ocurre en el gran escenario político, no entre los partidos, cuando hay un vacío que no se llena, alguien viene y lo llena. Y normalmente no son los ciudadanos. Eso también es lo otro que quiero decir. Cuando Pinochet perdió el año 88 el plebiscito, se generó un vacío de poder que ustedes no pueden imaginar lo que fue eso. Pero al día siguiente, tuvieron que cerrar la Alameda, porque la gente fue a pasear por la Alameda. Hordas. En buena, bien mamonamente, abrazando a los pacos, una cuestión inaceptable, eso no hay para qué llegar a tanto. Y la sensación, ¿sabes cuál era? Era que la gente estaba ahí porque era evidente que Pinochet tenía que irse ya. O sea, obvio, se había perdido. Entonces, como que esperar un año más. Y entonces una cuestión, una fuerza, como fue la campaña de Mitterrand, una fuerza tranquila que estaba ahí, pero que decía, en realidad, ¿para qué? O sea, qué absurdo, ¿no? Que llegaron los dirigentes de la concertación así muy tranquilos, váyanse a las casas, qué sé yo, nosotros ordenamos, y fue en esa tarde, ¿eh? Yo cuando estaba ahí salía a reportear y seguía escribiendo. Y fue en esa tarde, dijeron, o sea, tranquilo, nosotros aquí, porque sí, qué bueno, ya la reconciliación, y se acabó. Había un vacío de poder, evidente, Pinochet no apareció como en una semana. Yo hablé, fíjate, con unos dados dirigentes de derecha, tiempo después, que me hizo la siguiente analogía que la encontré espectacular. Me dijo, mira, el plebiscito fue una sacada de cresta brutal, tú no sabes lo que significa. Fue brutal, fue una baliza. Y como buenos militares, los militares lo que hicieron fue apretar cueva, los militares apretan cueva, aunque ellos digan lo contrario, digamos, a sus posiciones de la guardia. No estoy diciendo abandonando la batalla, a sus posiciones. Esta batalla, te sacan la cresta y tú vuelves y tienes una línea estratégica de defensa y ellos se instalaron acá. A esperar que viniera la horda, ¿no es cierto? La horda nunca apareció. Y al cabo de un año habían recuperado la posición del plebiscito. Ese fue el año, para mí el año clave del 89, o sea, el plebiscito del 88, pero el 89 donde entre el no del 88 y la elección de Elwin se negociaron demasiadas cosas. Y en ese año, el impulso del triunfo se morigeró con las negociaciones y terminó como en tablas, digamos. O sea, la transición chilena es como si se hubiera un empate, como en realidad no un empate, un derrotado y un vencedor. Bueno, el pecho hice tele y ahora hago radio, digamos. Pero yo siempre me he preguntado, estoy variando harto, ¿no? Parece. Yo siempre me he preguntado, fíjate, por el inconsciente colectivo. Yo en algún momento en la dictadura tuve que recurrir a un psicólogo, como muchos de mi generación, por problemas, digamos, con la pega, digamos. Un tipo bien sabio me decía cuáles son las marcas que quedan en el inconsciente colectivo, por ejemplo, de la represión. O sea, los allanamientos sistemáticos de las poblaciones, que algo que hoy día uno se olvida, ¿no? Pero existían allanamientos bien... y estoy hablando del año 86, 87, 88, cuando llegaba, no sé, como Santiago lo repartía, entonces llegaba la Fuerza Aérea cerca del bosque, se metía a las poblaciones a las 2 de la mañana, militares,
y todos los hombres entre 15 y 60 años a la cancha con carnet de identidad. Eso era bastante común. Entonces, ¿cuáles son las marcas que quedan en el inconsciente colectivo? Yo todavía me lo pregunto porque yo creo que todo eso en cierta generación, que no es la generación que se en las calles el año pasado, está. Como son las marcas que quedaron con el trauma de la Unidad Popular, que fue un trauma efectivamente la Unidad Popular, un trauma gigantesco. Pero cerrando, digamos. O sea, yo creo que aquí efectivamente hubo una revolución y la revolución la hizo la dictadura. O sea, yo creo que la verdadera revolución en Chile la hizo Pinochet. O sea, cuando hablo de revolución hablo, digamos, de reordenar la escala de valores. O sea, pero las verdaderas revoluciones son las que te modifican culturalmente una sociedad. Y en Chile la modificación fue evidente, a mi juicio, que tiene que ver con una modificación de la escala de valores, muy apoyada por un sistema económico que ya conocemos, digamos, y donde lo individual, digamos, es lo que vale. Entonces, es muy significativo que el año pasado se haya registrado esta movilización, pero como me decía algunos dirigentes de Aysén, me decían, el problema de esta mesa social es que, digamos, no es impensado, digamos, que si el gobierno a alguno le ofrece algo, para eso la movilización se cae, digamos. O sea, a medida que la preservación, digamos, de tu interés es tan grande, en una sociedad competitiva, además, y llena de caníbales, digamos, porque al final el otro siempre es un caníbal que con el cual tiene que estar luchando, que yo creo que vivimos los efectos de una revolución profunda, y además una revolución instaurada con un porcentaje de terror, digamos, que no es menor, digamos, para lo que son los mayores, ¿no? O sea, para terminar, para que hagan preguntas, mira, una de las experiencias, porque hay que hacer los detalles, de repente las historias no son tan relevantes como los detalles. Yo el año antes del 90, el año 89, no sé si había salido elegido alguien, yo creo que fue justo el verano antes que alguien saliera elegido. Yo partí al sur. Y en el lago Rupanco, a mí me gusta pescar. Entonces en el lago Rupanco había un señor con un bote, le dije, la red del bote es saca de pescar. Salió. No pesqué nada. Me acuerdo. Y me puse a conversar con ese señor. Un tipo, bueno, joven, yo lo veía mayor, pero joven. Y después de conversar largamente, empezamos a hablar de política, así, tanteando, porque en esa época todo era así, con un desconocido que tanteaba, que eso. Ese señor finalmente, bueno, me reconoció quién era y me sacó de su billetera un papel, así, plastificado, una cosa roñosa, una cosa que no puedes creer, se debe estar, el plástico, por lo tanto todavía, ese documento era un salvoconducto, no un salvoconducto, era el certificado, le habían entregado en el regimiento, una vez que lo soltaron, el año noviembre del 73 después de estado preso. Y lo tenía, imagínate, estamos hablando del año 89, 90. Lo andaba leyendo porque él todavía sentía que eso era, a la hora de los que hubo, no, yo salí del regimiento y salí sin mérito. Me tuvieron preso 2 meses, no, estuvo preso como 1 mes. Me sacaron la crema, pero aquí prueba que yo soy inocente. Y lo andaba leyendo, permanentemente. Él tenía un hermano que había sido sindicalista en la forestal, y lo habían agarrado preso finalmente, tampoco había tenido una participación. Bueno, esas marcas, digamos, ese registro, digamos, en tu miedo, yo creo que algo que todavía permanece en las generaciones mayores, muy grandemente, soterradamente, tranquilamente, pero está ahí. Y que el miedo al desorden. ¿Se han escuchado hablar siempre un poquito de desorden? Y cuando hablan de libertad, al tiro hablan de libertinaje. Bueno, eso yo creo que está muy incorporado, por eso somos una sociedad, históricamente, yo tampoco. Nuestra colonia fue en un sentido bien particular, pero esta es una sociedad que le teme a la libertad. La sociedad chilena le teme a la libertad. Nunca ha sabido adaptarse a la libertad. Siempre ha visto la libertad como un peligro. Estamos hablando de todo tipo de libertad. Y por eso somos lo que somos. Una sociedad que, como contrapartida, positivamente ordenada, digamos, no interpela mucho a la autoridad, y eso te permite, claro, ciertas ventajas. Pero por otro lado, un terror visceral, íntimo a la libertad. Y de eso se han aprovechado mucho.
Yo creo que el diálogo. Y el periodismo no está exento de eso finalmente, fíjate. O sea, el periodismo chileno también es un periodismo que tiene mucho rigor comparado con otros. Dicen, no, pero argentino, lo típico de los chilenos de andar mirando por encima de los demás, por lo menos. Pero yo diría que de repente en el periodismo en otros países hay una frescura, quizás hay más falta de ortografía, lo ponemos así burdamente, pero hay una frescura que tiene que ver con una captura de los espacios de libertad en los cuales se hacen cosas. Hoy día tengo la sensación de que los medios, más allá de los problemas que hay actualmente con el tema de la propiedad, digamos, pero si tú le entregas espacios de libertad a medios y periodistas, normalmente no van a tratar de explotarlo al máximo, eso es lo que yo me refiero. Y por eso hubo cosas así como tan simbólicas que fueron relevantes en algún momento del Canal 2, con alguna pinceladita de humor, pero nada más que eso, una pinceladita de humor. Porque hay un miedo así, nosotros los chilenos tenemos un miedo a la libertad muy atávica. Ya, pregunta. Tú le toca a Dios, ¿no? ¿O van a hacer preguntas? ¿Qué dice el moderador? Hagamos una ronda de preguntas. Preguntas, ¿no? Sí, hagan una ronda de preguntas. Hola, Aníbal. Dos preguntas. Tú mencionaste que antes del golpe había una especie de desorden en el periodismo que no permitía que hubiera una verdad. ¿Llega a haber una verdad? No. Sí. Mira, lo que pasa es que... Sí, que tenemos que ordenado tampoco sí, probablemente me expresé mal, en el sentido que lo que yo decía que era, no el desorden, era mira, había un ideologismo que era brutal, ¿eh? O sea, yo en el sentido, también hay que decir que, digo, fue un signo de los tiempos, pero, o sea, la crisis de la democracia chilena también tiene que ver por eso, digamos, ¿no? Donde se pusieron las ideologías por delante de demasiadas cosas. No, lo que yo decía que era tal el pelote, por así decirlo, que hasta lo factual tú no lo podías, o sea, te podías decir efectivamente que, bueno, es como los accidentes de tránsito, ¿quién cruzó por la luz roja, digamos? Pero en este caso, ¿quién pegó el primer combo? Eso era casi imposible de determinar. Y lo otro que había, fíjate, yo creo que también hubo algo bien terrible. El escenario de la política finalmente es bastante teatral. O sea, yo creo que lo público, bueno, viene de Grecia, ¿no es cierto? Finalmente esto de que la política se hace en la plaza pública, digamos, también requiere cierta destreza histriónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es convencer al otro y seducir al otro. Entonces, el escenario político tiene algo de eso. O sea, también funciona con ciertas habilidades que son la empatía, el comunicar. Por razones de exacerbación ideológica, eso terminó convirtiendo ese escenario, esas capacidades, en una cosa de una odiosidad brutal, pero al mismo tiempo ficticia. Entonces, encontrar una clase política que era capaz de sacarse luego con sus discursos y después, como se dice, quiso tomarse el té junto. Pero eso, el tomarse el té junto no llegaba abajo. Entonces la ciudadanía vivía con la imagen de este enfrentamiento brutal que venía, sin darse cuenta que había mucho ficticio en eso. Y de esa perspectiva yo creo también cierto que ahí la clase política inconscientemente engañó a la ciudadanía. Digamos, al generar una capacidad de ruptura simbólica, digamos, entre otros los medios, o con los medios, que no era el correlato necesario, digamos, que se vivía en el mundo. Entonces yo creo que mucha gente fue empujada, digamos, una especie de prepararse para una guerra que venía, y que lamentablemente vino, digamos, pero vino, digamos, por otros que se dieron cuenta que el escenario era propicio para hacer la guerra. No porque una mayoría estaba preparada para la guerra. Ya yendo a la época de dictadura, los 70 también, mostrarte un poquito el panorama, ¿cierto? Que era optar con el gobierno, hacer oposición, con los riesgos, ventajas, desventajas que tenía cada uno. Pero también hubo un periodismo mucho más cómplice que ser afín al gobierno. Hubieron montajes, de hecho no hubo cosas terribles. No hubo cosas terribles. Sanciones del comité ético del colegio de periodistas, algunos periodistas. Sí, yo creo que ¿Qué impacto tiene eso? Sí. Disculpa, la pregunta es: ¿qué impacto tiene eso? Que también existió en lo que es el periodismo hoy en día. ¿Cómo se bueno, dice? es que hay un concepto, digamos, que también es muy relevante, que es el concepto de impunidad, digamos. Yo creo que hay que ser súper... Mira, a la hora de la justicia hay que ser lo más frío que hay, porque si no la venganza es terrible.
porque la venganza es, no, la venganza por definición es algo sin distinción, digamos, cuando tú no estableces rangos de responsabilidad y cortas cabezas. Eso es la justicia justamente es mucho más difícil porque también supone ponerte en el lugar del otro. Yo me pongo en el lugar de algunos periodistas que efectivamente no les queda otra, y yo los exculpo en el sentido, sí, a ver, yo trabajé en TVN, entonces, claro, yo entré en el 91 a TVN, estuve 5 años en el programa El Mirador. Y yo ahí conocí gente que llevaba, o sea, que venía de la época, no sé, hasta de Frei, por exagerar, Frei Montano. Entonces, bueno, ¿cuál es su responsabilidad? No, un tipo que está en el archivo, no. Finalmente no les queda otra. Yo creo que hay mucha gente, hay periodistas jóvenes de mi generación que entraron y la única oferta que tenían de pega era trabajar a DGD. Van a trabajar a DGD, está bien. Pero hay un límite, digamos, mira, yo siempre pongo el ejemplo de la ética. ¿Qué es lo que es la ética en el periodismo? Mira, yo les podría dar una frase grandilocuente, en realidad no podría, no me acuerdo. No, porque hay volumen, pero yo siempre me saqué la mejor nota de ética en el examen de grado de mi generación y no me acuerdo de nada. De nada, en términos académicos, abstractos. Fíjate que la ética son detalles. O sea, yo en radio, por ejemplo, puedo entrevistar a alguien y tengo las cuñas que se llaman los cortes de audio, ¿no? Y yo sé cuál es el bueno y cuál es más o menos cuál es el malo y dónde el tipo se expresa bien y dónde se expresa mal. Y yo puedo coger el malo si el gallo me cae mal. Bueno, la ética es justamente que tu entrevistado se exprese de la mejor manera posible. O sea, ser finalmente no condescendiente, sino ser honesto con tu entrevistado. O sea, en esos detalles se juega la ética. En la época de la dictadura, yo creo que el límite entre lo correcto y lo incorrecto, yo creo que todos lo tenían claro. O sea, establecemos los que participaron en el montaje, una cosa grotesca. Pero esos son criminales. O sea, también hay que distinguir, digamos, eso, o sea, ser encubridores de montaje donde mataba gente, eso es ser un encubridor de un asesinato. Hubo otros que estuvieron en el límite sabiendo que lo que hacían no era necesario. A otros no les quedó mal. Pero lo que ocurrió que volvió la democracia, a ver, y lo hecho la misma gente que leía las noticias de la dictadura siguió leyendo las noticias, digamos, en democracia, ¿no? O sea, al final, o sea, voy a tener que hablar de nuevo personalmente. Yo el año final del 90 ya estaba hasta aquí, debo ser bien franco. La revista Arsi se había ido a la cresta, esa es la verdad. O sea, todos nos estábamos yendo. Yo había, por razones, fíjate, de responsabilidad política, no había renunciado cuando debía renunciar. O sea, presenté la renuncia, pues la retiré porque había que lo leí. Y ya, yo quería ir. Y me ofrecieron irme a este programa que fue un programa emblemático de la transición que se llamó El Mirador, un programa que conducía Patricio Bañado. Y me llamaron por un accidente. Cuando hubo el traspaso de mando, cuando asumió Elgo, entonces había toda una ceremonia acá y después partía al cambio de la cosa allá, entonces había astronautas, entonces había una despacho, entonces la transmisión televisiva que le hicieron en conjunto todos los canales necesitaban material para rellenar. Y varias productoras le ofrecieron que hicieran cosas. Entonces llegó una productora, que yo no conocía, y me dijeron, oye, queremos hacer un par de cosas. Ya. Y yo hice una nota bien iconoclasta que era La última noche en dictadura, en el barrio Bellavista. Entonces, nos fuimos a grabar, imagínate, esto era al día siguiente, nos fuimos a grabar esa noche. Grabamos que era una manera espectacular. O sea, era la fiesta, pero de verdad, de la fiesta, pero de verdad la fiesta. Entrevisté gente, fue la locura, hicimos un montaje cortito, a ver si una cosa que tuve 7 minutos. Pero sí, llena, bueno, además algo que no sabía la televisión chilena, esa es la verdad. Y esto en algún momento, mientras Erwin partía para allá y estaban rellenando, tiraron esto. Y la gente estaba preparando, vieron esa cuestión y dijeron, interesante, y de ellos que he fichado, y me invitaron a participar en otro programa. Yo llegué, nunca me olvidé, con Ricardo Astorga, ¿vieron a Ricardo Astorga, el que hace la ruta al C? A quien yo conocí. Y me dijo, ya, quiero que vengáis a trabajar acá. Después, no quiero irme donde estoy. Ya, mañana. Ya, mañana, me dijo. Y quiero que tú aportes con contenido. ¿Cuánto querés mañana? Y me dice, ¿y en serio? Me dice, tengo un solo problema contigo. ¿Cuál? Digo yo. Me dijo, las nuevas autoridades del canal no quieren tu
hablando de las nuevas autoridades, la gente de la concertación. ¿Tienen qué? ¿Ah? ¿Tienen qué? No quieren que tú estés aquí. Ah. Las nuevas autoridades del canal no quieren que tú estés aquí en Televisión Nacional. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué te han dicho? No, que tú eres muy rebelde, muy llevado por tu idea, que andáis por la libre. Yo le dije, exacto. Siempre, sí, siempre lo digo. Yo le dije, mira, cuando yo escribía la revista Apsi, esos artículos, yo los firmaba con mi nombre, porque yo siempre me he hecho responsable de mi sistema. Así que yo vengo a eso. Ya no importa, bueno, pero ese era el ambiente que se vivía, o sea, la transición fue así. Entonces, yo te digo que para muchos periodistas, yo creo que fue para conseguir pega, era mucho más complicado haber trabajado en medios de oposición a la dictadura que en medio de la dictadura, que los primeros años de la televisión, te lo garantizo. Entonces, claro, la transición partió muy coja, esa es la verdad. Y era complicado, porque al final uno entraba en un terreno que era un territorio ajeno, si esa era una cuestión ajena. Pero así fuimos. Así fue. Quisiera, aterrizar un poco el tema de la actualidad, digamos, y sentarme a pensar o a preguntarte más bien cómo sientes el rol de los medios hoy. Digamos, ¿tenemos medios que están a la altura, por ejemplo, de expresar lo que quiere expresar el movimiento estudiantil? No, por supuesto, y claro, yo recién te lo mencionaba afuera, digamos, de repente no vale porque tú estás aquí, pero yo siempre lo digo en todas partes. Claro, la Bio Bio es una excepción. Pero ¿dónde está Mira, ahora eso? Mira, a ver, yo digo, es un fenómeno mundial. Yo digo también que hay un fenómeno mundial que tiene que ver con la privatización de todo y donde al final los medios de comunicación se han transformado en instrumentos de los grupos económicos, esa es la verdad. Entonces, claro, yo tengo una situación bien excepcional y privilegiada. O sea, mira, yo nunca, que una cuestión que es menor, yo tuve la suerte de nunca buscar pega. Yo salí a la universidad, me llamaron de la radio chilena, hasta aquí con los curas, me llamaron del APSI, hasta aquí del APSI, me llamaron de TVN, hasta aquí de TVN, y a mi viejo se le ocurrió traer la Bio para acá, y yo estaba bien, y dije, ya, yo he trabajado, soy un privilegiado, estoy en un medio, digamos, del cual soy a esta altura copropietario. Entonces tengo una función también que tiene podrida, que es la de echar gente. O sea, no, ojo, también a mí me corresponde realmente echar gente, por decir algo. Mira, yo siempre he dicho que, mira, la libertad de expresión de un país, yo creo que no se mide, siempre pongo este ejemplo, no se mide por la capacidad que yo tenga hoy día, yo ir a la noticia a la 6 y puedo decir cualquier cosa que quiera. Yo creo que eso no es, ese no es el fiel para medir la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión se mide, creo yo, con cuánto la ciudadanía puede expresarse a través de los medios masivos de comunicación. O sea, en la medida que la ciudadanía efectivamente se está expresando a través de los medios de comunicación, yo creo que hay más libertad de expresión que de cuando aparece un tipo diciendo teta, culo, pico. Claro, ¿no? Es obvio. Y yo creo que ahí hay una cuestión al debe, pero que no solo de Chile, yo creo que también es una cuestión que se da y que tiene que ver con la concentración del poder. O sea, yo creo que, o sea, por eso a mí el periodismo es tan relevante, porque el periodismo debería ser un ejercicio de antipoder y por lo tanto de disolución del poder para que le llegue a la ciudadanía. Yo siempre he tenido esa concepción en la cabeza, pero creo que eso hoy día existe como voluntad, yo creo, con muchos periodistas, pero al mismo tiempo te encuentras con una estructura de estructura de medios donde se ha dado más concentración todavía de poder, donde es más difícil, por esa estructura. Entonces, o sea, hoy día vivimos un fenómeno, bueno, siempre se habla del duopolio en Chile, no sé, pero ya, Tercera, Mercurio, bueno, pero es que no es solo eso, o sea, hoy día los grupos económicos han comprado la Tercera, o sea, la Tercera antes era un diario, finalmente, era el grupo Pico y que tenía eso. Bueno, hoy día forma parte de un holding, ¿no? O sea, el grupo Sayí que tiene el supermercado y Luxi ya compró el canal 13 y eso viene con 2 radios más y quiere comprar otras 2 que ya están diciendo que no parece, y el Mega también, o sea, es súper difícil competir con eso además, porque finalmente te encuentras con medios, eso es relevante, que no necesitan autofinanciarse. O
O sea, Canal 13, por ejemplo, podría perder plata y por lo tanto ser una competencia súper complicada. Imagínate lo que competir con un canal que pierde plata y le da lo mismo, cuando tú tienes que autofinanciarte, porque tenés que echar, no sé, utilidades anuales en la minería de Grupo Luxich de 1.300 millones de dólares. Entonces, se ha generado efectivamente una distorsión, pero se da en otro ámbito, o sea, no sea solo los medios. Yo creo que el tema de la concentración del poder económico, yo creo que es el gran talón de Aquiles, digamos, o sea, no de Chile, yo diría de las democracias occidentales. O sea, cuando tú te encuentras, no es que esté de acuerdo con la Cristina Fernández, ni mucho menos, ¿no? Porque yo creo que los gobiernos argentinos son súper cuestionables, pero cuando tú te encuentras donde hay una transnacional que se llama Repsol y que detrás es capaz de alinear a un Estado, entonces, bueno, ¿cuál es el poder de las transnacionales hoy día? Tú comprenderás que el gerente general de Repsol pesa más que el ministro de Hacienda de España, parece, mucho más. Se consigue que el rey salga hablando pelotudeces. Porque el rey, a ver, no hablando, peor aún, actuando. Cuando tú te das cuenta, mira, el otro día salió un artículo del Diario del País, que es una transnacional, también allá. O sea, el país también es parte de la transnacional de las comunicaciones españolas y iberoamericanas. Y hablaban del pelotudo este que será el cazar elefante, ¿no es cierto? No, sí, yo soy un antimonárquico pero convencido, ¿no? No hay gallos más zánganos que los reyes. Porque además no hay guerra, antes por lo menos hay una pelea y a veces morían. No, de verdad, que yo encuentro que es brutal. Que alguien por linaje, digamos, pueda sentirse. Pero mira, en ese artículo hablaban de este contratiempo del rey, qué sé yo, y había un parrafito que decía que esto era muy preocupante para la clase política española, los dos partidos, socialistas y populares. Bueno, porque esto erosionaba la imagen del rey en momentos donde la economía española está en crisis y donde el rol del rey negociando contratos de empresas españolas en el extranjero es clave. O sea, tú tenías un rey que es un negociador, o sea, que es un lobista de la empresa española. Entonces, hoy día la destrucción, pero la erosión del concepto, no de Estado, de nación, es súper grande y por lo tanto democracia. A no ser que nos peguemos el salto, que es un salto cualitativo y difícil, digamos, que era lo que postulaba uno de mis gurús, digamos, que es Camus, que postulaba una democracia mundial, te fijas, con un parlamento mundial, para llegar a eso, comprenderás que estamos lejos. Pero si no, la disolución de la nación, de las naciones, porque te encuentras con un superpoder encima, que son estas transnacionales, que tú no sabes quiénes son, que intervienen en el organismo internacional y te pueden cortar el crédito, que vehiculan, digamos, vehiculan las inversiones para allá o para acá de acuerdo a sus intereses, pero esos intereses pueden tener una, dos o tres derivadas, digamos, incluso derivadas políticas. Entonces yo creo que hay por un lado esto está todo oculto, ¿no? Esto es como una bruma, pero detrás de esa bruma ya sabemos que hay poder gigantesco. Entonces, no, yo siempre he sido bastante escéptico, esa es la verdad. Pero yo miro con mucho escepticismo el rol de los medios, incluso el periodismo. Yo estoy convencido, incluso, fíjate, lo he dicho así cuando me pongo muy... que el oficio periodista es un oficio de extinción. O sea, yo siento cada vez más que esto del periodista, digamos, que una especie de artesano, el periodista es un artesano que trabaja con materiales y los ordena, qué sé yo, más o menos aislado en relación a los poderes. Yo creo que es algo que tiende a perderse. ¿Por qué? Bueno, porque tratar negocios las agencias de comunicación, las empresas finalmente están teniendo una incidencia muy fuerte en los medios, de una manera brutal, a través de estas oficinas de comunicaciones corporativas, que es finalmente el lobby, ¿no? Yo quiero que te venden el acceso a los medios, complicidad con los medios, está todo mezclado, cambalache, el siglo XX, es como el tango, ¿no? O sea, entonces, ¿quién es quién allí? O sea, ¿quién es quién? O sea, yo leo cuando un columnista. Entonces, bien, pero la pregunta es, ¿quién me está hablando? ¿El columnista esto, que es un ex académico, es dirigente de un partido político, o el tipo que hoy día trabaja en esta agencia de comunicaciones cuyos clientes son esto y esto y esto? Nadie lo pone, porque uno dirá ponerlo, ¿no? Escribí tanto, soy máster en no sé qué cuestión, CAP, dirigido diario, pero hoy día trabajo en esta oficina de comunicaciones
mi cliente es Endesa y estoy escribiendo energía. Ese nivel de transparencia tampoco está. Sí, a ver, con Sí, bueno, mi intención en este panel era poner en contexto en función de la experiencia adquirida humildemente a través de medios comunitarios en torno a lo que estaba planteando Nivaldo, que es un escenario altamente favorable para poder instalar otro tipo de periodismo o bien comunicadores sociales que permitan cambiar la relación y la forma en que se transmiten los mensajes para incidir en el debate público. En ese momento entonces nosotros nos dimos cuenta que, claro, teníamos ese diagnóstico de que estaban los diarios, el centro de gravedad, ¿no es cierto?, Copesa, el Mercurio, las radios, la mayoría, un grupo económico que, no sé, Iberoamericana, ¿no es cierto?, que son españoles, en la televisión también están controlados con grupos económicos, como muy bien ya planteó y expuso Nivaldo. Entonces nosotros más bien, post esa discusión, nos paramos y decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino? Y dentro de ese, junto con gente de otros medios de comunicación que llevaban años ya tal vez haciendo trabajo comunitario, radios comunitarias, junto con gente del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, dimos ese debate y nosotros dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que dedicarse al periodismo, hay que trabajar en un medio de comunicación, hay que tener nuestros propios medios de comunicación. Y ahí cuando llegamos a ese punto dijimos, bueno, pero ¿cómo tenemos nuestro propio medio de comunicación? Si, bueno, más allá de que hay casos excepcionales donde sí se puede desarrollar la labor de forma muy honrosa, como son casos que yo creo que sí, el caso de Bio Bio, pero que es una excepción. Entonces, ¿cómo se puede hacer ese trabajo? Y dado lo difícil que era en ese escenario, dijimos, bueno, aparecen los medios comunitarios, que aparece como una tercera vía, ¿no es cierto? Y en ese sentido nosotros siempre dijimos, bueno, ¿cómo cambiar ese paradigma de ese centro de gravedad donde hay un emisor, un actor noticioso, ¿no es cierto?, que es el centro de la noticia, hay un transmisor, que es el canal de televisión, que siempre viene con un sesgo, que aunque nos dicen que no, siempre hay un sesgo, entre si tú enfocas de una forma u otra, que era lo que decía también Nivaldo. Entonces, y después está el receptor, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos saltamos ese transmisor? ¿Cómo cambiamos la forma de intercambiar los mensajes? Entonces, ahí también aparece el rol de las nuevas tecnologías. Estamos en un momento histórico donde esas relaciones están cambiando, producto de que ahora nosotros también podemos ser comunicadores y no dependemos de que en el momento de que nosotros estamos generando la noticia, de que nosotros estamos en la calle, estamos viendo un abuso, nosotros también podemos ser comunicadores sociales porque tenemos, por ejemplo, un celular, podemos grabar, y ahí hay mucho más objetividad. En una foto, en una imagen, muchas veces, más allá de la interpretación que le pueda dar después el comunicador o el periodista, ahí está el hecho objetivo. Finalmente, él decide si lo pone de una u otra forma, ¿no es cierto?, y hacia dónde enfoca esa cámara. Pero ahí en la foto está el hecho objetivo, en lo que uno está viendo, en el hecho mismo. Entonces, nosotros decimos, los periodistas tienen que cumplir un rol mucho más pluralista, pero tienen que haber más comunicadores sociales, desde esa perspectiva. Y como comunicadores sociales nosotros tenemos evidencia empírica y apoyados en nuevas tecnologías, como puede haberlo sido actualmente el caso de la Radio Santa María en Aysén, que fue el único bastión que tenía la comunidad para poder expresarse. Es un medio que origen creo que evangélico, pero es un canal comunitario, ¿ya?, que se enfocó por y para la comunidad, para defender lo que la comunidad demandaba, que era lo necesario, lo que se debía hacer. Luego, esta forma de generar material también ha transformado la forma en que el periodismo también hace su trabajo, porque finalmente, por ejemplo, nosotros vimos el año pasado que en las calles estaba lleno de abusos y situaciones irregulares, carabineros que se denunciaban que estaban infiltrados, por ejemplo, que independiente del juicio de valor que uno tenga al respecto, eso es algo que se supone que es ilegal. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿Quién nos protege? Y al final la respuesta era la misma, somos nosotros mismos los que tenemos que salir y grabar. Los chiquillos salían, subían sus videos y con ese mismo material recopilado llegó un canal institucional tradicional, que no me acuerdo si fue Contacto o si fue TVN o Canal 13, y hizo un reportaje basándose mucho en el material que recopilaron los comunicadores sociales para denunciar lo que nosotros ya veníamos diciendo desde la calle.
y que era lo que decían los comunicadores sociales que estaban ahí, que tenían sus propias cámaras. Entonces ahí hay un rol social que podemos adquirir todos y no necesariamente esperar a que cambie la configuración geopolítica del mundo para que se acabe la concentración económica y que de esa forma cambien también la concentración de los medios de comunicación en nuestro país. Entonces, ejemplos hay muchos en la red de medios de los pueblos, en la cual nosotros nos insertamos como Canal 6. Nos tocó compartir experiencias muy enriquecedoras con otros medios de comunicación. Están canales mapuches, por ejemplo, que es algo inédito porque se transmite lo que es su idiosincrasia, su cultura, su lenguaje a través de un canal de televisión. Hay infinidad de radios, está el canal, la señal 3 de La Victoria, en fin, podría seguir toda la tarde. Y en ese contexto nosotros queremos plantear una pregunta, y es si la imparcialidad de la cual tanto se quieren jactar, porque yo creo que se quieren jactar, pero no sé si realmente pueden hacerlo, la mayoría de los medios, por ejemplo, la prensa escrita, la tercera, qué sé yo, ¿no es cierto?, que nos aseguran que tienen una visión no sesgada por la tele. ¿La imparcialidad existe realmente? La verdad, ¿cómo se interpreta la verdad? ¿O no hay un grado de subjetividad dependiendo de quién la emite y quién es el transmisor? Y cómo la edita y cómo la transforma. Entonces, nosotros creemos que ahí hay un rol, y en los medios comunitarios lo dicen explícitamente, los medios comunitarios no somos imparciales. Los medios comunitarios no somos imparciales. Los medios comunitarios tienen un rol con su comunidad. Y por ejemplo, si el día de mañana se instala una represa en la comunidad de Panguipulli, donde está el canal Mapuche no tiene ningún interés en dar la perspectiva del grupo de cuánto se va a perder si es que no se hace la inversión, porque ellos tienen una visión ancestral. Entonces ellos no tienen una visión, no pretenden ser imparciales, pretenden ser altamente parciales y representar lo que hoy día es una voz que es silenciada por la fuerza, silenciosamente. Y eso se puede cambiar cambiando las formas en que entendemos la comunicación. Esa es nuestra apuesta. Entonces, en ese sentido, para cerrar, porque hay muchas cosas que se podrían decir al respecto, actualmente la red de medios de los pueblos, que la constituyen tanto medios escritos, de radio y canales de televisión, la mayoría que están insertos en esa red, han elaborado un documento que junto con el Instituto de Comunicación e Imagen y un montón de otras organizaciones que si ustedes lo quieren leer se los puedo prestar, que está disponible, que se llama Ciudadanía, Participación e Interés Público, análisis del proyecto de ley que permite la introducción de la TV digital en Chile. ¿Por qué? Porque si hoy en día tenemos una concentración de la televisión en unos cuantos grupos, la ley de televisión digital, que ahora va a ser que en vez de 20 canales van a haber 800 canales o potencialmente canales. Bueno, ¿quiénes van a controlar esos canales el día de mañana? Hoy en día se está jugando algo muy importante en ese sentido, que puede transformar el paradigma que hoy en día reina en Chile respecto a los medios de comunicación, y que es la nueva ley de televisión digital, ¿ya? Lamentablemente el lobby que se ha ejercido para poder crear una ley que sea acorde a los intereses de los que actualmente controlan los medios de comunicación, en particular la televisión, ha sido mucho más intenso que el que pueden ejercer organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y medios comunitarios. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan propuestas ni que no haya interés de participar en ese espacio. En ese sentido, las principales propuestas que yo podría plantear, por ejemplo, que se recogen de este tipo de documentos, es, primero que nada, el fin de la persecución a todos los medios comunitarios y las radios comunitarias, que hasta hace poco todavía escuchábamos de muchos allanamientos de radios hermanas, y el reconocimiento institucional, legal de las radios comunitarias, por ser ese un instrumento del Estado para perseguirla y cerrar esas radios. Luego, el apoyo vía Corfo u otros medios para las radios comunitarias, porque como decía muy bien Nivaldo, o sea, estos medios, por lo general, de una forma u otra, por la vía económica, tienden a desaparecer porque no pueden competir. Entonces hay que buscar una forma distinta para que se pueda generar esa independencia y transformar este paradigma, apostando a la diversidad. Luego, el fin de la lógica mercantil, o sea, ¿cómo es posible que Consuelo Saavedra el otro día, por ejemplo, mencionaba en Vía que decía, lo que pasa es que nosotros tenemos que mostrar la noticia amarillista, tenemos que mostrarlo porque
si no, no podemos competir con Mega, y Mega se lleva los avisajes y se lleva finalmente el mayor porcentaje de la audiencia. Pero entonces, ¿cómo es posible que la televisión estatal hoy en día tenga que competir por intereses económicos en un sistema de mercado, siendo que tiene un rol que se supone que constitucionalmente es otro, es entregar diversidad, entregar cultura, tiene una misión nacional? Lamentablemente, al estar inserto de esa lógica, no lo puede cumplir. Entonces, ¿cómo se debe financiar un canal del Estado? Luego, democratizar el Consejo Nacional de Televisión también, porque esa es una instancia, bueno, lo queramos o no, por su conformación binominal, y finalmente si uno lee ¿cómo se llama? La Carta de Derechos Humanos, dice: las entidades y órganos gubernamentales que regulan la radiodifusión deben estar constituidos de manera de estar protegidos contra las injerencias políticas y comerciales. O sea, estamos hablando de que está reconocido un valor reconocido por los derechos humanos. Sin embargo, sabemos que hay injerencias en todos los sentidos, en todas las áreas, en los medios de comunicación más tradicionales. Esas presiones las hacen sentir todo el tiempo. Entonces, creemos que es necesario prevenir la concentración del espectro radioeléctrico en Chile. El espectro radioeléctrico, entre paréntesis, es donde se transmite vía, bueno, se entiende, ¿no es cierto?, en esta escuela, a través del espacio, ondas electromagnéticas para la radio, para la televisión. Y finalmente, yo creo que esta es la demanda más importante que hacemos nosotros como medios comunitarios y como red de televisión popular, es que el 40% de la televisión del espectro radioeléctrico en Chile se dedique, así como se hace en Argentina, en Venezuela, en España y en una infinidad de países, que un 40% del espectro radioeléctrico se dedique para televisión local, comunitaria, identitaria, cultural, pero que esté resguardada de los intereses de los grandes grupos económicos a través de una estructura, de una ley. Y de esa forma prevenir la concentración de los medios de comunicación. Creemos que la creación de nuevos medios proviene de ese desorden que hablaba Aníbaldo, porque la creación viene del desorden y no del orden, así de obtener mayor diversidad, mayor libertad, porque creemos que finalmente la mejor censura no es que haya un órgano que te diga eso no se hace, o eso es mentira. La mejor censura es que finalmente haya tanta diversidad que seas tú capaz de ver dónde está la mentira, porque tú tienes los antecedentes para discriminar. Eso. Mi pregunta, Mari, que desde la radio local, primero refiriéndome a lo último que dijiste, de que te gustaría que el 40% fuera dedicado a televisión local cultural. ¿Cómo? Yo no sé si ese razonamiento lo hacen en base a qué es lo que consumen los chilenos en general. Porque si tú piensas, la gente que tiene acceso a la televisión, que en realidad son todos, no consume programas de cultura, el noticiario más visto es el noticiario que muestra más asesinatos, muertes, robos, que es de Chilevisión. Entonces, a lo mejor la idea, yo estoy de acuerdo, pero yo voy más allá de qué manera ustedes cambiarían la forma que tienen los chilenos de ver televisión. Bueno, hay varias formas de responderlo. Me acuerdo, voy a contar tal vez con una anécdota, que es que a mí yo me inspiro en eso para pensar en la respuesta. Cuando se instaló el primer canal comunitario, creo que fue en Aysén, de hecho, uno que se instaló en el sur, en ese tiempo fue el Canal de la Victoria, a asesorarlos, y el primer acto que hicieron como televisión comunitaria allá fue que pusieron una cámara de televisión que iba a estar en el medio de la plaza, ¿ya?, y que iba a estar transmitiendo las 24 horas lo que pasaba en la plaza, que era un espacio público por definición, y que la gente lo podía ver en sus casas. Y el efecto fue bastante anómalo, por decirlo de alguna forma, ya que la mayoría de la gente que se percató al instante de que estaba saliendo la tele, salió corriendo a la plaza para saludar al tío, al primo, al hermano y mandar cariño y qué sé yo. Entonces se genera una simbiosis en que no se da en el formato tradicional, en que el formato comunitario tú no solamente eres receptor, tú también te puedes transformar en un emisor y en un generador de contenido. Tú puedes participar de la generación de esos contenidos. Tú puedes tener tu
tu propio programa. Ese es el énfasis, precisamente la principal contradicción. Entonces tú dices, bueno, pero es que yo quiero que en mi propio canal, de mi espacio, de mi territorio, también se hable de que yo tengo un problema de seguridad, por ejemplo. Sí, ¿por qué no? Si es que quieren hablar de seguridad ciudadana, que es la nota amarilla, la nota policial, bueno, pero démosle el énfasis o el enfoque con nuestra propia identidad, desde nuestra propia mirada, qué es lo que está pasando con los vecinos. ¿Por qué tengo que yo estar preocupado de recibir las noticias del asesinato que hubo en Puerto Montt o en Concepción, si yo soy, por ejemplo, de Calama, y en Calama tengo problemas tanto o más graves relacionados con el mismo tipo de problemas, por ejemplo? Esas son preguntas que uno se puede hacer. Y la otra pregunta es, ¿cómo pretenden ganar, digamos, la credibilidad que tienen los grandes medios ahora? No, es que a pesar de que uno desde aquí puede decir que los medios están sesgados, si uno ve la mayoría se informa por la noticia. Es decir, por un canal de televisión grande, al cual le cree, porque es de lo que habla y lo que comenta. Entonces, ¿cómo pretenden? Porque a pesar de que la radio, como fue el caso de la radio de Bio, a lo mejor yo escucho la radio de Bio, mi mamá escucha la radio de Bio, pero la mayoría de la gente no escucha la radio de Bio, y ve Chilevisión, TVN, Mega, que son los canales más vistos, y entonces, ¿cómo pretenden ustedes, digámosle, robar esos televidentes y que vean sus medios como un medio válido? Sí, no pretendemos entrar a competir con ellos necesariamente. Como primera demanda, en realidad lo que estamos demandando es el derecho a existir, el derecho a que no se concentre todo en un solo centro de gravedad. Ahora sí, o sea, se pueden generar mecanismos para que se genere cada vez un trabajo más profesional. Y yo creo que ahí sí hay un rol importante del periodista, que finalmente el cambio de definición entre el periodista y el comunicador social es que el periodista tiene una valoración mucho mayor de la técnica, y esa técnica se puede poner al servicio, como lo hacen escasos medios de comunicación hoy en Chile, de los intereses de las comunidades. ¿Ya? Entonces, sí, se puede avanzar hacia eso, pero hoy en día nosotros estamos todavía varios pasos más atrás, digamos, como para poder empezar a plantearnos eso como un desafío. Sin duda ahí hay un rol y un problema muy importante que hay que abordar. Pero como te decía, finalmente no hay nada más verdadero que una foto, que una imagen, que una grabación. La interpretación que tú le quieras dar a eso que es en bruto está bien, tú le puedes dar edición, pero ahí el trabajo de un comunicador social es mostrar una realidad que sencillamente no se ve. Y ahí también existe el tema de las redes sociales, que está cambiando los paradigmas, porque finalmente la información se está intercambiando entre grupos de personas que te recomiendan y dicen, oye, ve esto, mira lo que pasó, y él le dice a sus dos amigos. Entonces, si el material es bueno, está demostrado que se retransmite por sí solo. Las tecnologías lo permiten hoy en día. No necesitamos que nos den credibilidad o que si la tele lo dice es verdad, digamos. Nosotros podemos ganar esa credibilidad con nuestros propios medios. ¿Cuál es el rol de las escuelas de comunicación para aportar justamente lo que hacen? ¿Cómo ir profesionalizando el rol del periodista comunitario? ¿Cuál es de acuerdo a su interpretación, el rol que está jugando actualmente la escuela de periodismo de las universidades o institutos? Bueno, yo solamente he tenido trabajo con el Instituto de Comunicación de Imagen de la Universidad de Chile, y he tenido el gusto de poder trabajar con algunos egresados de periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso, pero tal vez Mirato también puede tener una apreciación al respecto. Mi experiencia humilde adquirida en este tiempo es que sí se pueden hacer trabajos en conjunto entre organizaciones, medios de comunicación local, medios comunitarios y el mundo académico, en la medida de que la universidad se abra hacia la ciudadanía, se abra hacia la comunidad, y por ejemplo que las aulas, los espacios, no sean espacios de uso exclusivo de los estudiantes que están matriculados y pagan por hacer uso de ese conocimiento, sino que se generen instancias de debate como este, donde finalmente se intercambian conocimientos y experiencias, porque también hay un conocimiento que no se adquiere dentro de las aulas, que se adquiere allá afuera, y que permite generar un feedback muy enriquecedor en este tipo de instancias. Siempre yo me refería más a la formación que están recibiendo los alumnos por parte de lo académico. Es decir, qué tan funcional es
están enfocadas. ¿Qué tan funcionales son las carreras de periodismo actualmente con los intereses particulares de cada grupo que ya hemos agarrado? Sí. O sea, mira, a ver, yo siempre he sido muy crítico de la escuela de periodismo, o sea, yo creo que a veces son innecesarias las escuelas. O sea, yo siempre he sido de la opinión de que no hay en el periodismo no hay una densidad académica que justifique 5 años de estudio. Esa es mi opinión. Y creo que a mí hay experiencias que me parecen mucho más relevantes que en Estados Unidos, donde tú estudias otra cosa y te pones a ejercer el periodismo porque te gusta, y has estudiado literatura, puedes estudiar trabajo social porque te gusta, digamos. Y desde esa disciplina te metes a trabajar en los medios y después, como gran cosa, algunos llegan y estudian periodismo, después de haber ejercido. Mira, lo que pasa es que funciona mucho el mercado, entonces te encuentras hoy día con escuelas de periodismo que están muy enfocadas a formar relacionadores públicos, por ejemplo, porque ahí hay demanda laboral. Entonces, ahora, yo soy de la opinión de que el periodismo es un oficio, finalmente una cuestión que se hace mucho más en la práctica que en la aula, y que por ser oficio uno le da una impronta al ejercicio de profesión de acuerdo a tus características, o sea, no sé, los sastres, digamos, yo creo que los sastres, bueno, algo van armando ellos mismos con su experiencia, en el caso del periodismo con todo equivocaciones y eso, digamos, pero yo creo que la escuela de periodismo, mira, te entregan herramientas, pero los otros no te lo entregan la escuela. Ahora, yo soy de todas maneras crítico respecto a glorificar un cierto rol del periodismo y de los periodistas. O sea, yo creo que, mira, en general los periodistas tenemos un ego grande. O sea, el tema de la exposición pública es uno de los grandes peligros del periodismo. O sea, la exposición pública es una cuestión que, bueno, es adrenalina y es... Entonces el tema de vanidad y ego es cuidar. Yo creo que el primer gran peligro del periodismo es el ego. Eso como el primer punto. Y de ahí se pueden derivar discursos construidos que son muy complicados respecto al rol del periodismo. O sea, yo creo que el periodismo hay que ejercerlo con cierta modestia también. O sea, ¿en qué sentido? Yo creo, por ejemplo, que el periodismo como catalizador de cambios sociales, yo no me creo ese cuento. O sea, yo creo más bien que el periodismo puede acompañar un cambio social llevado adelante por la ciudadanía. O sea, yo no me creo el cuento del periodismo como una vanguardia iluminada, no, porque la cuestión es malo. Pero yo sí creo que el periodismo, como decía, más libertad de expresión hay cuando más la ciudadanía se expresa a través de los medios. Esa es como mi ecuación. Y por lo tanto el periodismo tiene que estar ahí. Ahora, yo también no creo que la objetividad exista. Eso es claro. O sea, uno tiene una tradición, una historia, lectura. Y finalmente uno mire desde cierto ángulo. Lo que sí tiene que haber es una cierta decencia, ecuanimidad, no sé, reglas del juego, digamos, donde tú no andas liquidando a alguno, digamos. Yo creo que eso es lo fundamental de la objetividad. La escuela de periodismo habla mucho de objetividad, ¿no? Pero yo creo que la objetividad no sé, mira, cuando tú escribes una nota y tú dices voy a partir por este lado, que esto me parece lo más relevante, ya es una subjetividad de la cual tú escribes, ¿no? O sea, yo hice clases muy pocas veces, pero una vez nomás, que era una cuestión que se llama taller de edición de textos. Me gusta mucho el tema. Y yo, por ejemplo, tú pasas una transcripción larga de una entrevistas a alguien en 1 hora, y transcribe exactamente las preguntas y la respuesta completa, y se la pasa a los alumnos. Ya, háganme con esto una entrevista. El titular, bajar, qué sé yo, este es el tamaño. Y son entrevistas distintas. ¿Porque fueron poco objetivos? Bueno, sí, porque de una subjetividad tendieron que mirar, me pareció más interesante esto, desarrollarlo por este lado. Te fijas, es un ejemplo clásico, digamos, de qué es lo que es la objetividad. Ahora, distinto es, y no es falta de objetividad mentir, pues, cambiarle lo que dijo, o sea, ya estamos hablando de otro cuento, fíjate. Pero hay una subjetividad en el periodismo. Ahora, lo que ocurre, claro, que hay muchos medios que manejan una cierta subjetividad, digamos, orientada de arriba abajo, con criterios económicos, políticos, ideológicos, y eso es otro cuento. No todo es tan deprimente en todo caso. Y yo tengo una duda, o sea, tengo 2 preguntas. Una que es más relacionada a lo que pasó en Venezuela. Entonces, como que siempre se me viene a la mente un poco
el juicio que hay contra Venezuela, un poco el gobierno de Venezuela, por el cierre de un canal de televisión. Si un canal de televisión atenta contra, quizás no atenta, sino que simplemente cubre con una cortina lo que está pasando, me parece que no debiera seguir ocupando una señal pública. Sobre eso me gustaría ver un poco lo que piensan cada uno sobre ese caso, que yo siento que es bastante interesante, que lo he venido escuchando últimamente también. Y la otra pregunta la tiro pues, Mira, esto es una formación mía, digamos. Yo creo que nada más que la libertad. O sea, yo creo que en ese sentido hay que querer la libertad y arriesgarse a los efectos de la libertad. El caso de Venezuela es súper complejo porque hay temas legislativos de los medios, hay temas de caducación de concesiones, y hay otro tema que es mucho más complicado que lo que pasó con Correa en Ecuador, que tiene que ver con delitos. Entonces, son distintos planos. O sea, cuando un medio de comunicación miente, por ejemplo, pero chica información falsa, probablemente falsa, ya estamos hablando de otra cosa donde el cual pueden haber instancias judiciales con las cuales tú lo puedes jugar, que entiendo lo que pretendió hacer Correa. En el caso de Venezuela yo creo que hay abuso por parte del gobierno venezolano, abuso a través de cadenas obligatorias de radio, de la cual a mí me cargan, digamos, pero también eso forma parte de una legislación. Lo que hay en Venezuela, por otro lado, sí, es que también el gobierno de Venezuela ha sido víctima, por así decirlo, de una concentración de medios en manos de la oposición, pero bueno, eso está, digamos. Ahora se ha equilibrado mucho más. Pero yo por principio soy contrario, digamos, de que los gobiernos limiten las libertades de expresión. O sea, yo creo que eso, a ver, ¿en qué sentido? ¿Qué es el camino para que después llegue cualquier otro y abuse? No estoy hablando del actual gobierno venezolano, no sé cuál va a ser el próximo, pero los instrumentos están ahí. Es como el artículo 8 de la Constitución en Chile. Cuando la Constitución de los 80 tenía un artículo 8 transitorio. Y el artículo 8 decía, bueno, las personas que atenten contra la familia, no podrán ejercer cargos públicos, no podrán ser profesores. Un instrumento súper discrecional. Entonces yo decía, bueno, ¿y quién va a decidir quiénes finalmente van a ser ciudadanos o no? Porque en el fondo era quitarte la ciudadanía. Entonces, yo soy por generar espacio de libertad. Ahora, lo que ocurre es que vivimos un desequilibrio muy grande. En Chile, por ejemplo, como tú decías, existe televisión nacional, pero televisión nacional no es una televisión pública. No tiene financiamiento para hacerlo. Y por lo tanto, al ser un canal que tiene que autofinanciarse y funciona como un canal comercial, ha perdido la vocación incluso de canal público, que ya es peor. Una cosa que esté obligado, pero además yo creo que hay una vocación perdida. Y hay un desequilibrio evidente. Ahora, no creo que la manera de restablecer o de buscar un cierto equilibrio sea a punta de golpe y censura. Distinto es si cuando esos medios hayan participado en hechos delictuales. O sea, y ahí es donde realmente no hay claridad, entre otras cosas, digamos, porque hay una información bastante distorsionada, digamos, y sesgada de lo que ocurre, como, no sé, en Libia. Yo no soy amigo de Gaddafi, ni mucho menos, digamos. Pero yo creo que son tan atroces las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Gaddafi, de lo que se está produciendo hoy día, que nadie habla. Entonces, ahí hay una manipulación, por así decirlo, de datos objetivos que en algún momento se ponen sobre la mesa, en virtud de los cuales tú puedes generar argumentos para hacer una intervención armada, con eso lo dan, pero situaciones relativamente similares hoy día se esconden porque no conviene. Bueno, yo creo que también esa pregunta requiere separar entre el tema legal. Bueno, independiente del uso que se le haya dado finalmente a ese canal, porque uno puede decir, claro, si me voy por el tema legal, finalmente salieron perdiendo asumiendo esa postura porque lo legal no tenía ningún sustento porque se le estaba acabando la concesión. Entonces, por ese lado, como ellos dijeron, no, pero es que es nuestro derecho a la libertad, bueno, pero se te acaba la concesión. Cuando la Universidad de Chile quiera reclamar el derecho a usar el espacio de Canal 11, porque aunque Piñera le duela y diga que es censura, da lo mismo. O sea, la Chile tiene su derecho legalmente, no estamos hablando de que sea, no sé, que la legalidad como un tema aparte, digamos. Pero yo creo que lo que más les molestó a ellos en ese momento fue el precedente que se estaba instalando, porque era como decir, bueno, si yo lo estoy haciendo mal, yo estoy mintiendo, soy un medio de comunicación que tiene la concentración de los medios, o sea, soy un grupo que tiene la concentración de los medios en un país,
el precedente de que a mí me quiten ese poder es lo que yo creo que a ellos más les asustó, y eso implicó que también se hiciera mucho ruido al respecto. O sea, yo creo que dudo que el día que la Universidad de Chile recupere su canal por la vía también institucional, se genere el mismo revuelo internacional que se generó en ese momento en Venezuela. Ahora, otra cosa sí es que el uso que le da el Estado a ese recurso que es del espectro radioeléctrico va a ser criticable, y que Chávez salga diciendo que sale con sus cadenas eternas, o bueno, el uso es otra cosa. Pero lo que ellos les temen mucho miedo a que se replique este modelo de arrebatarle lo que ellos piensan que es de ellos, pero que en teoría debiera ser de todos. ¿Sí? Bueno, eso. ¿Y sigo con la otra pregunta entonces? La tengo a medias, pero aprovecho. Yo veo actualmente que la forma en que se hace la prensa en Chile tiene dos enfoques. Uno hacia la élite, o la clase alta, que es la noticia más política, la crónica más entretenida que nos gusta quizás a nosotros, que hace CNN Chile, Radio Bio Bio, quizás en su alianza, Canal 24 Horas también, que están enfocados. Yo veo CNN Chile y está enfocada la clase, o sea, yo veo que lo ve solo ABC1. O sea, no me cae en la cabeza que otro tipo de gente lo vea. Yo siento que ahí hay un desafío al periodista que quizás es, no sé si llamarlo ético, porque el cambio no viene desde el periodista, pero siento que sí se tiene que hacer, generar un cambio hacia que la Crónica Roja tenga, o sea, pierda esa popularidad, eso que le gusta tanto a la gente. Y, o sea, mi sensación. Entonces, me gustaría que trataran de explicarlo. Yo siento que los medios comunitarios van más por ese lado y tratan más esos temas y trabajan con la comunidad, entonces están al lado de la comunidad hablando del movimiento social, hablando de noticias relacionadas a la política, hablando de conflictos en general, que me parece mucho más cercano a la prensa, un poco más grande, a los medios que conocemos todos, que están mucho más lejos de la gente. Entonces me gustaría hacer la relación de cómo se podría acercar la prensa a la gente y cómo también quizás modificar o atraer un poco la buena prensa a esa gente. Es un desafío, pero mira, es que hay varios, por ejemplo, nosotros como red tenemos transmisiones independientes, nosotros tenemos radios locales, que es lo más antieconómica, tú te dices, y tiene que ver con eso, por ejemplo. O sea, la superestructura de los medios no es muy poderosa, digamos, pero la medida que tiene una superestructura de medios también puedes terminar, digamos, hablando desde arriba y perdiendo contacto con la radio local, ¿no? Que es lo que nosotros podemos de la perspectiva de un radio de un medio masivo, digamos. Entonces, nosotros tenemos transmisiones radios locales por eso, porque nosotros creemos en ese punto más de contacto con la comunidad. Ahora, el tema de la Crónica Roja es una cuestión, mira, que, bueno, hay miles y miles de tomos escritos y análisis hechos. Yo creo que uno de los problemas, fíjate, más allá que haya Crónica Roja, porque en todos los países desarrollados en algún momento hay diarios, tabloides, sensacionalistas, el tema es si hay diversidad. O sea, el problema, yo creo que en Chile, en la medida que no hay una televisión pública que pueda financiarse, estoy hablando solo de televisión, que no hay televisión local, donde hay una gran concentración, bueno, efectivamente las posibilidades de diversidad son muy, muy bajas. Sobre todo no teniendo, digamos, la referencia a una televisión pública que, si existiera autofinanciada, probablemente no daría ese tipo de cosas. Entonces, claro, esto además genera un hábito de consumo. O sea, finalmente, los espectadores también, lamentablemente, son consumidores. Y que tienen también que ver con modos culturales. O sea, yo te pongo un ejemplo. Yo cuando chico yo no tenía televisión. Yo viví sin televisión hasta los 12, 13 años. Y por lo tanto yo, en esa época de televisión, entonces yo estaba fuera de las conversaciones sobre Barnabas Collins. Yo no veía tele, yo para la pelota. Entonces, hoy, eso antes no era tan grave. Hoy día yo creo que estar fuera del habla común generada por los medios, yo creo que aísla muchísimo. Y como los medios son poco diversos, pues no es el habla común, es la Crónica Roja. Pero no una Crónica Roja tratada además de una manera similar en todas partes. Yo creo que ese es el desafío. O sea, yo no soy contrario a la Crónica Roja. Yo creo que la Crónica Roja tiene un valor. El valor es como tú desde la Crónica Roja puedes hablar de otras cosas. Digamos. Yo creo que ese es como lo mismo que el fútbol. El fútbol te da para hablar de muchas otras cosas. O sea, hablar de fútbol, digamos, pero
Yo creo que también hay un problema también ahí de carencia de oferta. Ahora, el desafío para los periodistas está. El problema es que muchas veces los periodistas son empleados también, ¿no? O sea, y hay un elemento, fíjate, que son los detalles, porque efectivamente, claro, yo tengo un móvil que hace policía, qué sé yo, y el punto es en qué momento tú al móvil le dices, mira, yo quiero información, pero no exacerbe el sentimentalismo, por ejemplo. Que es una cuestión súper fácil. La televisión, sobre todo, porque la televisión, los medios tienen características distintas. La televisión está probado un medio más emocional que racional, como llega en la prensa escrita, digamos, como más racional que hay. Y por lo tanto, la televisión, por el tipo de en el sentido de una cuestión bien perversa, digamos, que generó una cultura perversa en la tele, la televisión. O sea, la prueba está de que tú pones cosas sensibleras y el rating sube. O sea, yo estaba en Televisión Nacional de Chile cuando empezó la medición del primer ministro, y te digo, fue una cosa, pero fue un sacudo. O sea, en 6 meses la industria, o sea, cambió totalmente. O sea, cambió incluso la manera de editar en términos audiovisuales las notas. O sea, antes de primer ministro, por ejemplo, existían notas con contenido, digamos, cualquier contenido, pero donde, por ejemplo, los paneos de cámara existían, digamos, tú mostrabas, podías acabarse y se acabó. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba una edición más grande que nos dejara atrapados y eso se reflejaba y permite de acuerdo a los ritmos. Entonces también hay una lógica de consumo ahí que es muy complicada, y la responsabilidad que es compartida. O sea, es de los medios, es de un Estado que quiera o no quiera tener una oferta distinta, es como el tema del cine, ¿no? O sea, claro, si tú la distribución se la dejas en manos de estos consorcios, digamos, que rentabilizan, bueno, vamos a tener el cine que tenemos, o sea, donde masivamente uno tiene cine de otro tipo, salvo el más comercial. Porque claro, nadie quiere hacer la pérdida. O sea, como bueno, con lo que lo hacen algunos canales de televisión, por las señales públicas, perdón, abiertas, ¿no? Claro, con 8 puntos de rating empezaban a decir, oye, no, el financiamiento se corta, y termina siendo basura. Sí. Bueno, nosotros como medios comunitarios hemos dado ese debate. No queremos tener de ninguna forma una receta, pero sí podemos basarnos en evidencias empíricas por el ensayo y error que da la experiencia acumulada, que, bueno, en ese sentido, nosotros por ejemplo tenemos una página web, que tenemos la suerte de que podemos evaluar cuándo recibimos por ejemplo 1000 visitas al día, qué tipos son los contenidos en los cuales sí se logra intervenir y masificar y cuáles en los que no. Y entonces en torno a eso sí podemos establecer algún tipo de análisis que nos ayuden a guiarnos un poquito bajo la lógica de que, claro, todo tiende a caer hacia el amarillismo y a los formatos clásicos. Entonces nosotros, lo primero que nos dimos cuenta es que cuando uno habla de la contingencia, de lo que ocurrió en el día mismo, de lo que está pasando lo más actual posible, por lo general las visitas o la búsqueda de la información crece exponencialmente, digamos. Más allá de que existen notas que no pierden su contexto a medida que pasa el tiempo. Y ese es un problema que por lo general tienen muchos medios comunitarios, por al no tener los recursos y al no tener gente que pueda estar trabajando 8 horas al día enfocada en este tema, se pierde mucha continuidad porque no existe la capacidad humana ni los recursos para hacerlo. Pero eso sí es un desafío. Y lo otro es el formato. Por lo general, mientras más largo, mientras más tedioso es el formato, esa cosa típica de que cuando uno quiere decir algo así saca unos ladrillos gigantes, no. Las cosas, es un tipo de inteligencia que, cómo saber decir ideas complejas en palabras simples, ¿no es cierto? Y en un lenguaje sencillo. Y ahí hay algunas experiencias exitosas también que nosotros, bueno, yo personalmente, sin representar a nadie, por mi experiencia, por ejemplo, pasado mexicano, aquí vino a ver un amigo de México. Me acuerdo, por ejemplo, de la experiencia de cómo el lenguaje que usaban, por ejemplo, los zapatistas, que supongo que se enfrentaron en algún momento frente al mismo problema de que está la muralla, ¿no es cierto?, comunicacional, y ellos tenían un lenguaje súper simple, súper cotidiano, de un campesino. No es necesario, imagínate la cuarta, ¿por qué la cuarta habla como usa el lenguaje que usa, por ejemplo? ¿Por qué si nosotros nos queremos referir a la comunidad y a los problemas que entre nosotros tenemos, que nos vemos identificados en nuestros propios rostros, ¿no es cierto?, con identidad, ¿por qué tenemos que también buscar una forma tan
una estructura tan compleja. O sea, podemos generar lenguajes que sean amigables. Yo creo que esas dos herramientas pueden ayudar a buscar esa fórmula que permita insertarse mejor. Con un peligro, ¿sí? ¿Cuál? Mira, el fenómeno del UN. Mira, el fenómeno del UN yo lo puedo explicar como partió porque tenía amigos que participaron en su proyecto. En algún momento, el grupo El Mercurio quiso hacer un diario que compitiera con La Tercera, que estaba creciendo en su posicionamiento en los estratos medios profesionales. Y convocaron a un grupo de periodistas, súper buenos periodistas. Bueno, periodistas, gente que decía, no sé, como que tú, editores de la revista Hoy, que hay todo, armar este proyecto. Y lo empezaron a armar. Pero llegó el tema a internet y ellos fueron los primeros que empezaron a poner la cuestión en internet. Y se empezaron a dar cuenta que este diario, las páginas visitadas, no eran las que ellos creían que eran las importantes, sino las de... Y hoy día te das cuenta como que el UN funciona sobre la base de las visitas de internet. Y la portada la decían así. La portada, normalmente del UN, grosso modo, porque me van a mentir, pero grosso modo es la noticia más visitada del día y la que se transforma en la portada del mañana. Entonces, mira, antiguamente, aquí vamos a hablar como los viejos, así que decían, misión del periodismo, informar, entretener y educar. Entonces, siempre se dijo, eso era como un clásico de la escuela del periodismo, y ya está absolutamente obsoleto. Porque hoy día es más, o sea, en la televisión hoy día la entretención supera la información claramente, la educación ya desapareció. En Chile hubo programas educativos, o sea, acuérdense que la televisión partió desde las señales universitarias, porque se asumía que parte del rol de los medios de comunicación y de la televisión en particular, solo las universidades eran capaces de hacerlo, por esta beta, diríamos, por el lado más educacional. Entonces, yo creo que ha habido una transformación efectivamente de los soportes comunicacionales. La televisión hoy día está enfocada, como tú decías, básicamente en los sectores populares, reservado al cable, por así decirlo, para los sectores ABC1. Y como finalmente se ha transformado en, no en medios de comunicación, porque los medios de comunicación en general funcionan sobre la base de una misión, en el buen sentido de la palabra, no para evangelizar, sino de una misión de decir, mira, el periodismo hay una cierta estructura, por así decirlo, de ética, de principio, por ejemplo, pero hoy día los medios de comunicación, muchos de ellos son simplemente negocios. Entonces el tema del rating es puesto por encima, porque además te venden que si no se financian, si no se financian, igual van a cumplir la misión. Ya, por último, te dan vuelta. Y hoy día lo que vemos, pero lo vemos en todo el mundo, hay una degradación, por ejemplo, de la televisión que es evidente. O sea, y basta que ustedes hagan zapping y miren la RAI, miren con la televisión francesa todavía guarda algunos espacios, pero en general, digamos, hay una degradación de contenido justamente porque su público objetivo ha pasado a ser los sectores más populares y donde al final esto va unido, digamos, en el caso de Europa, a la rebaja o los recortes de la subvención a la televisión pública que han sido feroces. O sea, en los últimos, ni siquiera 5, los últimos 3 años, los recortes de presupuesto, por ejemplo, en Francia, la televisión pública, la radio pública, son gigantescos. Entonces, al final, claro, los tipos terminan haciendo cosas de menor calidad, obligados a vender espacio. Y, bueno, finalmente una conquista, digamos, del sistema más comercial, ¿no? Yo creo que eso. Y además, mira, ya más otro cuento, yo te diría que hay una pérdida también de sentido. O sea, es una cuestión como más enredada, y yo creo que no tiene que ver solo con el periodismo. O sea, como decía al comienzo, en la medida que, cuando yo le hablo de la revolución de Pinochet, es una revolución occidental, digamos, pero cuando tú hoy día la lógica es más desde el consumidor que desde el ciudadano, y por lo tanto desde el competidor más que el cooperante, es difícil generar medios, digamos, altruistas, por así decirlo. Cuando tú te encuentras ante una competencia que está dispuesta a hacer cualquier cosa, entonces, o sea, yo creo que la gracia de los medios comunitarios, fíjate, es que ha abierto una brecha, que es pequeña, pero que genera un espacio de autonomía que es, por así decirlo, indestructible. Yo creo que esa es la única virtud frente a los grandes medios. O sea, que es la explicitación de que hay una posibilidad distinta que está ahí y que persiste. Persiste mutando también, es cierto. O sea, yo por ejemplo, a mí me parece que la ley oficial de radio comunitaria era mala, pero bueno, ese es otro tema, digamos, porque era muy restrictiva.
Pero piensen ustedes cuando el concepto de emisión, yo creo que es importante. En efecto, las radios, voy a hablar solo de las radios para que hable de las televisiones. Las radios funcionan con una concesión otorgada por el Estado, que es renovable. No renovable, tú vas a un concurso y tienes prioridad ante igualdad de ofertas ya. Pero eso funciona. Por lo tanto, es el Estado que te entrega una concesión para que tú hagas algo. Ese algo debe estar sujeto a ciertas condiciones. Bueno, no está sujeto a ninguna condición. Pero en rigor tú no eres dueño de la radio. O sea, tú eres dueño de los equipos, pero no eres dueño de ese espacio en la frecuencia. Fíjate que este es un dato que se habla poco. ¿Qué ha ocurrido en Chile? Que han caducado muchas concesiones radiales. Caducaron en el año 92, después 2000. Estoy hablando, caducaron pero lotes gigantescos de frecuencias radiales. Lotes, estoy hablando de decenas de concesiones. ¿Qué ocurrió? Fueron renovados automáticamente por el Parlamento. No fue tema de debate. Entonces, en el año 2000, caducaron concesiones, entre otras algunas de la Biobío. Entonces nosotros supimos, nos vimos nosotros en la radio, supimos que había ya un lote instalado para que esto se renovara por 10 años más. Y nosotros mandamos una carta a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, diciendo, mira, aquí hay una ley, hay concesiones que caducan, apliquemos la ley. Aunque nosotros caduquen concesiones, hay un sistema para renovar concesiones, apliquemos la ley, porque esto es un escándalo. No nos contestó nadie. Y la Asociación de Radiodifusores de Chile, la AXE, a la cual no pertenecemos, consideró que nosotros éramos traidores a la... Pues están todos de acuerdo con todo el espectro político y todo el espectro radial. Entonces después caduca de concesión de la renovan por 10 años más. Entonces también hay una lógica que era en una sociedad donde lo único que te dicen es que hay que competir, también hay una lógica, desde la lógica de la competencia, que si tú puedes medir la competencia lo haces. Y por eso yo creo que es importante las redes comunitarias, no porque sean una competencia con los grandes medios, pero es diversidad. Y hoy día vivimos un mundo bastante más uniforme de lo que creemos, porque eso es lo otro. O sea, hay una uniformidad que está dada por un discurso medio único también, que es uno de los grandes temas de debate, digamos, actuales, ¿no? No te digo que se mientan, no te digo que claro, hay una unicidad en la interpretación, en la reiteración de las fuentes, porque en como las fuentes son las mismas, se reiteran. O sea, es súper complejo. Ahora, esto no ocupa los medios, ni mucho menos, digamos, pero no es fácil de resolver Una pregunta, a mí me gustaría tal vez poner un poco al revés la situación. Este foro tenía como nombre el rol social de las comunicaciones en movimientos sociales, y la verdad es que me gustaría saber si es que existe, han hablado mucho de la subjetividad, pero me gustaría saber si es que existe algo un poco peor, que es la manipulación. Sí. Si es que podría ser que no es que los medios, en respuesta de este público un poco más banal, se hayan volcado hacia lo que fue la farándula, por así decirlo. Entonces, si eso fue intencionado, no, yo no creo en la conspiración. No, mira, ¿sabes por qué no? Porque yo creo que esta cuestión, yo no creo en las tesis, digamos, de que se están envenenando a la gente con farándula, ¿no? Yo creo que es una cuestión mucho más cortoplacista. O sea, yo creo que el drama es que no te digo que no sea funcional, puede ser funcional, pero yo no creo en el diseño, digamos, sí, pero independiente de la conspiración, el periodista tiene en sí intrínseco la manipulación que puede llegar a tener. Si sabe, si está consciente, sí. Yo creo que muchos medios sí. Sí, claro. ¿Y la utilizan? ¿La utilizan? Bueno, yo creo que algunos medios sí. O sea, yo creo que hay manipulación informativa, digamos. O sea, yo a veces veo medios escritos donde me doy cuenta que un artículo en realidad más que tratar de reportear lo que han salido es tratar de ratificar una tesis que ellos tienen, que la tesis que hay más o menos, pero ya, la tesis está más o menos instalada. Pero mira, cuando te hablo del cortoplacismo, es que efectivamente el tema de la rentabilidad inmediata es lo que funciona. Entonces, al final,
el camino más corto. Bueno, es parte de nuestra naturaleza humana. Cuando yo digo que soy escéptico, no pesimista, es porque yo siempre, conversando así, yo no dejo de recordar que somos mamíferos, ¿no? Y carroñeros, ¿no? Y no somos, o sea, ¿te han visto cómo actúan los mamíferos, no? La crueldad de los mamíferos. El león, ¿a quién ataca? No ataca al bisonte macho, no, ataca. Entonces yo creo que, sobre nuestra animalidad, nuestra capa de humanidad es muy débil. Y yo creo que a lo que uno debiera apostar desde cualquier ámbito, no solo desde las comunicaciones, desde cualquier, y efectivamente a engrosar esa capa. Pero estamos viviendo en un sistema donde, o sea, yo creo que el drama del capitalismo es que sintoniza mucho con el tema del animal, del mamífero que somos. ¿Te fijas, no? Después lo estamos manipulando para que haya más consumidores. Es que ¿sabes lo que pasa? Que la lógica del consumidor tiene funciona para los dos lados. Funciona por un lado para optimizar utilidades, para que el sistema gane y se reproduzca, y al mismo tiempo funciona porque el consumidor se empieza a sustituir al ciudadano, y por lo tanto el ciudadano que tiene conciencia cívica y que puede por lo tanto ir más allá del consumo. Entonces es funcional, no te digo que esté diseñado para esto, pero yo te digo que es mucho más funcional para mantener la estructura de poder, tener consumidores que tener ciudadanos, porque tú los consumidores los puedes satisfacer, incluso fíjate con algo tan aplaudido como pueden ser los bonos en Excel. O sea, yo también tengo mucha atención respecto a esta solución con un Estado que gana plata, o que tiene mucha plata con un cobre, una libra de cobre más de $3, que tiene muchos recursos que puede decir a los pescadores artesanales, perfecto, ya tengo un bono, compadre, a los camioneros, neumáticos nuevos, nada, pero la estructura, digamos, es lo que no cambia. Y aquí hay un tema estructural que ha generado, digamos, estas diferencias, esta concentración económica, esta mala distribución del ingreso, que tú la puedes ir, claro, paliando a través de bonos, pero la estructura permanece. O sea, yo estuve en Aysén, por ejemplo, y voy a decir algo que es bien triste. Yo estuve en Aysén la última semana de febrero, entonces estuve hablando con la gente en la barricada, y había, fíjate, mira, había una desconfianza hacia los pescadores artesanales brutal. ¿De quiénes? De todos los demás. De los camioneros, qué sé yo. Me dijeron, no, que sabes lo que hacen los pescadores artesanales, llevan años movilizándose en conflicto por el tema de las cosas de pesca. Y por lo tanto llevan años negociando con la autoridad y consiguiendo lucas. Entonces ellos ya han entrado, no te digo que todo eran así, pero la versión que ellos tenían es que había que confiar en ellos porque ya habían entrado, ellos conocían esta dinámica que es presionar, qué sé yo, y finalmente te entregan un bote, un motor fuera de bordo y listo, pues, y entregaron a este sindicato 10, el sindicato está listo y se olvidó del resto de la pesca de la región porque ya, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera pescando decían, porque las cuotas las vendí. Ahora, ¿la culpa es de ellos? No, la culpa efectivamente de un sistema que encuentra las herramientas justas para atacar por el lado del consumidor y no del ciudadano. O sea, si la pérdida de la ciudadanía yo creo que es lo más grave que estamos viviendo. Porque el ciudadano quiere que el ciudadano se proyecta, no en sí mismo. El consumidor muere contigo. Tú mueres y el consumidor se muere. El ciudadano se proyecta en los que vienen. Esa es toda la diferencia. Y de ahí el cortoplacismo. Yo soy de Concepción. O sea, yo me vine aquí a los 17 años. Yo me sigo sintiendo de Concepción. Hasta el día de hoy. Pero yo voy de Concepción y lloro. O sea, yo me instalo en el Golfo de Arauco y lo hice un par de años atrás y miraba toda la costa de Arauco, hasta la costa de la piedra, así. ¿En qué momento me modificaron el paisaje? ¿En qué momento esta selva se convirtió en pinario? Todo chino. Yo creo que esa cuestión, para la gente que vive ahí no es grande, o sea, hay algo que ahí que queda. Entonces, esto lo hemos hecho porque claro, a corto plazo dice hagamos esto, aprobemos esta ley, demos subsidio acá y eso se soluciona. Pero en tema estructural, en Chile, que es mayor que en otras partes, porque en Chile la distribución del ingreso es peor que en otras partes, la concentración económica es mayor que en otras partes, entonces aquí vivimos una cuestión mayor, que no asumimos y estamos generando a mi juicio, todo lo que yo digo puede estar equivocado, yo creo que estamos formando una sociedad, digamos, con hándicaps grandes, que tienen que ver no con habilidades, sino con talento. Nunca reconocen el otro. La ausencia, o sea, la incapacidad que tenemos para conversar, por ejemplo.
detenernos, hacer una pausa y decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y eso no se da, o sea, en Argentina, por quizás y no sea en muchos otros países, pero en Chile es mucho más exacerbado. Mucho más. O sea, vivimos el modelo que se aplicó de manera bastante más brutal, yo creo, y claro, provocó estos crecimientos gigantescos, ¿verdad? De estas bolas económicas que nos dejaron de dar, por otro lado, un desamparo y una... Mira, parte de la pega de un periodista es recibir llamados telefónicos, ¿eh? Pero los auditores te llaman y mucho, y es muy impresionante, así como ciertos promedios de llamadas telefónicas, gente muy sola, pero sola en el desamparo, ¿no? Sola que te llaman, no tienen con conversar, porque no hay estructura ni redes sociales en la cual apoyarse, porque ya desaparecieron. El fenómeno, en los sectores populares, el fenómeno de la droga ha roto con una serie de... Yo ayer, por ejemplo, fui a tomar un café con el párroco de la Victoria, ¿no? Se te digo, yo iba a la Victoria, yo estuve ahí cuando mataron a Odiguá. Yo llegué a esa cuestión a despachar con la radio chilena. Y tú, es cosa de mirarte, yo me paraba, tú te paras ahí y te paras hoy día, son escenografías distintas. Hay una descripción, entonces, hay mucha gente que está desamparada. Bueno, yo creo que una de las grandes cosas que hizo la dictadura fue romper un tejido social que existía y eso siguió después con fenómenos más nuevos. Según su opinión, según su experiencia, el periodista debería tener una opinión y mostrarla o ser más... Sí, yo creo que sí. Mira, yo creo que lo único relevante en esto es distinguir lo que es la opinión de la información. Y para eso basta decir, esto es una opinión. ¿Qué opinión? Nosotros tratamos, mira, sobre todo cuando la opinión no es una opinión gratuita, porque eso es lo otro también. O sea, cuando tú la opinión la capturas, tú puedes tener opiniones distintas, pero cuando tú la fundamentas desde un contexto, lo que tú generas es un espacio para que tu auditor converse. Porque al final eso debería ser generar conversaciones. Yo lo que aspiro no es que la gente comparta mi opinión, sino que mi opinión haga que ellos debatan y yo les entrego hartos datos, la mayor cantidad de fuentes posibles para que ellos tomen su opinión. Pero uno desde su opinión puede catalizar una cierta conversa. Eso es la democracia, ¿no? Volviendo un poco al tema de la manipulación. Última pregunta ya para ir cerrando, me llamo. Tengo que ir a las noticias ya. Ya, va a ser cortito entonces. Me acuerdo de un caso como en dictadura, que fue el caso de Miguel Ángel, la aparición de la Virgen. ¿Sigue sosteniendo que fue una manipulación, o sea, que fue algo funcional nomás, o realmente hubo una manipulación? No, es que mira, yo creo que... Lo mismo puede estar pasando con la farándula ahora, con esto de los supuestos terremotos predecibles, o sea, voladeros de luces que hacen que al final la gente se concentre en otro tipo de información que no es quizás la mira, yo creo que hay cosas que son montaje, derechamente, y otras cosas que en ciertas circunstancias son aprovechadas y manipuladas. El cometa Halley, ustedes saben la historia del cometa Halley, ¿no? Francisco de Cuadra lo ha dicho, se descubrieron, entonces transformar, o sea, ningún país cometa Halley fue un evento como este, que era una cosa, pero eso fue una opción de comunicaciones gubernamentales a través de la DINAC y cosas. En el caso de Villa Alemana, yo creo que fue un fenómeno también que fue objeto de manipulación. ¿En qué sentido? No es que Miguel Ángel no haya existido, no haya creído, no haya pasado esas películas y actos. No, pero si tú le pones, apuntas las luces para allá, se va a convertir en un fenómeno. Y yo creo que en ese sentido hay que ser muy atento a las cosas que se piden. O sea, porque de repente tú te das cuenta de cosas que están sobredimensionadas. A veces simplemente por funcionalidad del rating, ¿no? También. Pero otras veces yo creo que hay funcionalidad. Personajes que suben, que bajan, temas que se ocultan. Mira, denuncia. A ver, hay denuncias que se formulan y que no pasa nada. ¿Qué pasa con esto? Y hay y de repente hay complicidad de la prensa, o sea, yo creo que hay... ¿sí? Yo entrevisté hace un tiempo atrás a un pobre sujeto, digo pobre sujeto en el sentido, no en el sentido peyorativo, por lo que sufrió, a un ex seminarista, que hizo unas denuncias brutales de abuso. Y yo creo que cometió el error de mencionar a 4 obispos, 5 obispos, y decir que la información que él tenía, entregada por sacerdote, era que estos obispos son homosexuales, activos. Yo creo que al decir eso, públicamente, la entrevista está, se le cerraron las puertas a muchos otros medios.
debe haber dicho hasta el cura, digamos, que va a usar de él, y probablemente ahí lo habrían agarrado. Pero dio ese otro paso más, decir, mira, aquí hay una estructura de poder, él fue seminarista, donde los seminarios, en el fondo se genera un nivel de ambigüedad sexual propicia para que los jóvenes abusen de ti, eso es. Y lo está de arriba para abajo, y lo vi por Duarte, yo lo vi calugueándose con un seminarista, o sea, así. Yo entiendo solo. Porque fue más allá de lo que muchos medios permiten como vemos. Sí, Bueno, muchas gracias por participar y gracias a los expositores. Eso, están invitados a la semana, lo que continúa. El jueves se va a hacer otro foro se llama Conversando con la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes. Así que para que se den una vuelta. Así que gracias por venir, gracias a ustedes.